Continuamos conversando con René Portillo Cuadra, quien es candidato a la vicepresidencia del partido Arena. Y decíamos, René, entonces que la parte económica es fundamental. Nos dabas unos elementos de cómo se puede hacer para reactivar la economía y varios prerequisitos, digámosle así, para que pueda haber confianza y que pueda haber certeza para los inversionistas. Y decíamos que otro elemento importante era el tema fiscal, ¿verdad? O sea, la situación fiscal es complicada. ¿Cómo la están analizando ustedes? Sin duda alguna, Luis, como tú lo acabas de decir, la situación fiscal de nuestro país en este momento es complicadísima. Nosotros tenemos una de las deudas PIB más altas de América Latina. Por cada dólar que produce nuestra economía, 59 centavos de ese dólar van destinados al pago de deuda. Nosotros somos el país de América Latina más endeudado. Y aquí es precisamente donde está el desentrampe de esta crisis que vive nuestro país. Nosotros vamos a emprender dos proyectos sostenibles en el tiempo. Uno de ellos es el tema de la ampliación de la base tributaria. Eso es fundamental, ampliar la base tributaria. ¿Por qué? Porque en este momento los únicos que hemos estado tributando en estos 4 años es la clase media. Es la clase media. Todos los impuestos que este gobierno ha puesto han ido directa y frontalmente a la clase media. Y es la clase que menos ha recibido beneficios del Estado. Y esa es la razón, Luis, por la cual en las preferencias electorales la clase media está depositando su confianza en el doctor Norman Quijano y en Alianza Republicana Nacionalista Arena. Precisamente porque ha sido la clase a la cual se le han cobrado todos los impuestos. Este gobierno le ha metido la mano en la bolsa a la clase media. Y eso lo que ha hecho es deprimir esa franja delgada del estamento social que se llama clase media, que hoy por hoy está sumamente debilitado. Cuando tú analizas el entramado del mercado laboral y del sistema de las finanzas del Estado, es exactamente igual. Si de cada 10 personas en edad productiva, 3 nada más adquieren un empleo digno y formal, 7 se quedan desempleados o subempleados. Estos no tributan. Esa misma lógica es la base tributaria nuestra. El Estado le ha estado cobrando a los mismos 3 y hay 7 que pueden tributar que no lo han hecho. Entonces, aquí lo que necesitamos es ampliar la base tributaria, no necesariamente aumentar impuestos. Y el segundo punto, Luis, que es de capital importancia en el tema de la austeridad, es precisamente cómo se invierten los fondos del gobierno y del Estado en función de las prioridades del país. Hay que realizar inmediatamente un programa de austeridad. Mira, cuando tú analizas, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, por orden del presidente de la República, le autoriza al presidente de la Corte Suprema de Justicia 2.8 millones de dólares para compras de vehículos, para el órgano judicial, y ni siquiera para el órgano judicial, sino para una cúpula muy pequeña de personas que están en el órgano judicial. Y tú ves que hay policías, sedes policiales sin vehículo, hay hospitales sin ambulancias, y tú estás aprobando 2.8 millones para que personas sigan entronizadas con esos lujos, que son un pequeño grupo que goza de esos lujos, contra los hospitales que están olvidados, contra las sedes policiales que están olvidadas. Tú dices, aquí hay un programa de austeridad y de reacomodo de las finanzas que hay que hacer. ¿Por qué? Porque imagínate tú, segundo ejemplo, el señor presidente de la República y el partido oficial respaldan que el presidente no dé a conocer los montos de los viajes que él realiza ni los de su señora esposa. ¿Por qué el pueblo no va a tener derecho a conocer los montos que se gastan en esos viajes? Si ese es un dinero del pueblo. Estoy totalmente de acuerdo en que es confidencial la información, por ejemplo, de la hora en que él se va, del lugar probablemente donde va a visitar. No se puede decir anticipadamente por la seguridad del mandatario. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero los montos de esos viajes no tiene por qué ser información confidencial. Pero lo más grave es lo siguiente, Luis. Cuando le preguntan al presidente de la República y al partido oficial por qué en el órgano legislativo y en el órgano judicial no hay austeridad, simplemente el presidente dice, no, es que yo no puedo ordenarle a ningún otro presidente de otro órgano.
ha hecho falta diálogo social, ha hecho falta entendimiento para poder ordenar el tema de los gastos superfluos o el tema de los gastos en aspectos suntuosos frente a la gran necesidad, Luis, que tiene nuestro país. Mira, es que este problema tiene rostro humano y así hay que entenderlo. Por cada viaje, por cada caravana, por cada vehículo de lujo autorizado para el órgano judicial, no hay camas en los hospitales, no hay medicinas en el hospital Blum. Hacen falta camas allá en el hospital de la Sacamil, donde vimos una mujer de más de 70 años que pasó 9 horas en el piso del hospital porque no había una cama. Es decir, esa es la verdad. Cuando tú ves, por ejemplo, que en el Instituto Nacional de la Unión, los padres de familia hicieron una rifa para ponerle el techo al Instituto Nacional. Por Dios, ahí van los hijos de los obreros, ahí van los hijos de los campesinos, ahí van los hijos de las amas de casa, ahí van los hijos de la gente que vive en Estados Unidos y que le manda su dinerito para sobrevivir. Ahí estás confrontando contra las necesidades del país. Eso es lo que no se vale en un gobierno. Por lo tanto, hay que hacer un programa de austeridad que permita devolverle la decencia a la función pública. Si no se hace eso, difícilmente el país soportaría 5 años más como hemos vivido estos 4, precisamente porque se ha hecho una piñata del Estado. En eso el pueblo salvadoreño tiene que reflexionar. Si te entiendo bien, entonces lo que tú decís es que la forma de incrementar los ingresos sería que paguen impuestos todos los salvadoreños o la gran mayoría que no paga en este momento. Es que es precisamente la lógica de lo que se llama en derecho tributario el principio contributivo. El principio contributivo significa que todo aquel que percibe una renta está afecto a pagar impuestos. Y en este momento, este gobierno se ha sentido cómodo cobrándole al mismo 30% de la base tributaria, a la misma clase media, a las mismas personas, y no se ha preocupado por ampliar la base tributaria, por investigar quienes están en capacidad de pagar y no lo están haciendo, porque eso implica más trabajo, y ellos están cómodos cobrándole a la misma gente. Entonces, no se trata, como te digo, de crear necesariamente más impuestos, sino de empezar a hacer cumplir la ley. Es decir, acuérdate que hace unos días el partido oficial, acompañado de los otros partidos oficiales, quisieron aprobar una reforma, y de hecho la aprobaron, una reforma en donde se diera a conocer públicamente quiénes le deben al Estado. Ahora, lo que argumentan personas del gobierno y del partido de gobierno es que los ricos no pagan impuestos en el país y que lo que pasa es que la evasión de estas personas es la que no permite el que el Estado tenga los recursos para cumplir con sus planes sociales. ¿Tú coincidís con esa observación que hacen ellos? Ese análisis, Luis, que hace el partido oficial es producto de la indolencia para gobernar. Mira, si tú lees el Código Tributario, si tú lees el Código Penal, si tú lees la Ley de Lavado de Dinero y lees otro par de leyes que tienen que ver con el aspecto de la recaudación fiscal, de los delitos, de la obligación, del hecho generador y de una serie de aspectos que forman un entramado del sistema tributario, tú llegas inequívocamente a la conclusión que la persona que no paga puede ser perseguida penalmente. ¿Y por qué no lo hacen? Pues, si ya tienen identificado quiénes son, cóbrenle por la vía judicial, trasladen a la fiscalía, como dice la ley que debe de ser, que la fiscalía haga su gestión y ante el no pago, que inicie el proceso penal. ¿Por qué no lo hacen? Pues, pero no, esa es la excusa para poder justificar la indolencia de un sistema que están manejando totalmente ineficaz en el área tributaria. Ok, entonces eso es por el lado de los ingresos. Y por el lado de los gastos, lo que nos decís es que van a tratar de ser mucho más eficientes en el uso de los recursos en cuanto a todo esto de los vehículos y una serie de viajes y esto y aquello. Pero eso al final de cuentas es relativamente pequeño, o sea, es un gesto muy importante y demuestra el objetivo que se persigue, pero no resuelve el tema financiero propiamente, cuando uno llega a los números, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo grande que van a hacer para poder resolver el déficit fiscal aparte de incrementar la recaudación? Mira, ninguna economía sale de un atolladero fiscal si no es a través de la estimulación de la inversión nacional y extranjera y la dinamización de los sectores productivos. Imposible. Por eso es, Luis, y mira qué interesante tu análisis, por eso es que es no solo inaceptable, sino que impresentable
el argumento que utiliza el partido oficial para decir que va a financiar el presupuesto y los programas sociales con la ayuda de Venezuela. Yo no conozco en la historia un candidato, un partido que pretenda gobernar, que te diga que va a gobernar y va a financiar su programa de gobierno con la ayuda de otro país. Eso es inaceptable. Pero no solo eso, sino que no tiene ninguna lógica, porque quiere decir que entonces dependeríamos de la suerte de Venezuela. ¿Y qué pasa si hay un referéndum revocatorio del mandato de Maduro? Entra a gobernar otro partido y les cesa ese tipo de ayudas que reciben a través de Alba Petróleos y Petrocaribe, de pagar a 25, 30 o 40 años plazo la deuda. ¿Qué pasaría con eso? Prácticamente el gobierno quebraría. Imagínate lo endeble que es ese tipo de argumentos para decir, es que nosotros vamos a financiar nuestro programa de gobierno con la ayuda que recibimos y los préstamos de Venezuela. Por Dios, eso no es una propuesta seria. Eso no se le ocurriría a nadie que medianamente entienda cómo se debe de gobernar un país. Por lo tanto, yo te reitero, la única forma de poder emprender y erigir una economía sólida es a través de la estimulación de la inversión nacional y extranjera, que es la que te permite que en la medida en que hayan más fuentes de empleo, hay más personas que tributan y el Estado tiene por vía de regreso la capacidad de financiar los programas sociales que un Estado debe de realizar y que nosotros vamos a realizar. Pero esto, Luis, si me permites, pasa también por otro punto que es importante. No solamente el tema de la estimulación de la economía, sino que realmente se cumpla la ley. Todo aquel que está obligado a pagar, debe de pagar. Y eso es lo que precisamente en este momento se justifica de que hay millonarios que no pagan. ¿Y por qué no les cobran? Y el tema que tú muy bien mencionabas, el tema de la austeridad en el gasto, tiene que ver con cosas, Luis, que el pueblo las entiende muy bien, pero muy bien. Imagínate tú, cuando sale la noticia que el presidente de la Corte Suprema pide 2.8 millones para vehículos y hay escuelas que tienen en el presupuesto para funcionar durante el año $38. Y esto te lo digo porque fue una investigación que hizo el periódico digital El Faro, y te lo digo con nombre y apellido, no tengo ningún problema. Cualquier hermano televidente que quiera ver esa investigación, que consulte el periódico digital en donde le asignaron como presupuesto $38 a una escuela. Tú te imaginas la asimetría que hay, y eso tiene que ver con un programa de austeridad. Ya no digamos el tema de la caravana, que nosotros lo hemos dicho claramente con el doctor Norman Quijano. Muy probablemente cada vehículo blindado de esos valga más de $50,000 ya blindado. Y no sé si son 10, 15 vehículos blindados de eso. Por cada vehículo blindado de eso pudiéramos haber comprado camas para el Hospital Rosales, medicinas para nuestros niños en el Hospital Bloom. Por eso es que nosotros hemos dicho claramente, nosotros vamos a andar con una seguridad mínima que cualquier mandatario puede andar en un país empobrecido como el nuestro, porque nuestro país no es pobre. A nuestro país lo han empobrecido aquellas personas que han tomado malas decisiones en el gerenciamiento del Estado. Pero ¿te imaginas tú cuántas camas hubiésemos comprado con cada camioneta blindada de esas? Es que mira, no se puede pasear un mandatario con ese tipo de caravanas como si se tratara de un presidente de un país petrolero. Frente a las necesidades que nuestra gente tiene, por Dios, basta ir a la comunidad 1 de diciembre, sobre el Boulevard del Ejército, donde ahí están las casas de cartón, donde esa realidad no se ha cambiado, Luis. Y eso es precisamente lo que vamos a tratar de cambiar en el país, lo urgente. Bueno, un corte comercial y a la vuelta sigamos profundizando en los otros temas también que se debe de buscar solución, como el tema de la seguridad, por ejemplo, y el tema de la educación, los subsidios, ¿verdad? Que son otros temas fundamentales. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.